Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. En la vida hay personas que hemos conocido que desgraciadamente no les importa sacrificar nada de sus valores, de sus principios, o más bien de los valores, de los principios éticos, con tal de no perder su estatus, con tal de no perder un cierto nivel de bienestar. Así, tristemente, contemplamos como algunos políticos pues no tienen empacho en mentir, en tomar cosas que no son suyas, en desviar fondos públicos, en hacer negocios aprovechándose de sus cargos. Pero no solo ocurre en ese ámbito político, también ocurre a nivel de las empresas. Sabemos que hay empresarios tiburones, se suele decir. Y también sabemos que a otros niveles más bajos, pues también hay personas que desgraciadamente no tienen en cuenta los valores, los principios éticos, que incluso no temen pisar a los demás con tal de poder ir escalando, ir subiendo. En la parábola que ayer el Señor Jesús nos decía de aquel hombre injusto, astuto, que cuando su amo descubrió que él era deshonesto y lo iba a correr, se dedicó a buscar a las personas que debían a su amo para congraciarse con ellos haciendo un ulterior fraude. Pues lo único que a este hombre le interesa es conservar su nivel de vida, ¿no? No quiere, dice, trabajar, no tengo fuerzas y tampoco tengo ganas de ir a pedir limosna porque me da vergüenza, entonces se comporta así. No es que se arrepienta, no se arrepiente del mal que ha cometido. Continúa y va adelante. En el Evangelio que escuchamos hoy, que es continuación del de ayer, ahora encontramos cómo Jesús nos invita a reconocer que no podemos servir a Dios y a Mamón. Mamón es el dios del dinero. Y es curioso cómo el Señor Jesús no dice que no podemos poseer cosas, tener cosas, sino servir a Mamón. Y esto es importante porque hay personas que, aún teniendo muchos bienes, con esos bienes hacen un bien increíble en la sociedad, a las personas, a la gente más desfavorecida, a proyectos sociales importantes de grande trascendencia. Entonces el problema no es en poseer cosas, sino el problema está en cuando nosotros nos convertimos como el hombre de ayer, ese hombre corrupto, ese hombre que con tal de no perder su estatus, de no perder su nivel, no le interesa transar, no le interesa claudicar, violentar sus principios, los valores éticos, sino que va adelante indisturbado, haciendo daño. Pero no se puede. Hay que convencernos de una vez que no se puede servir a Dios y servir al mismo tiempo a Mamón. Es como algo así como si nosotros le fuéramos al mismo tiempo a dos partidos de fútbol, a dos equipos, perdón, que están jugando una partida, ¿no? Pues no se puede. O le vas a uno, o le vas al otro, porque si quieres irle a los dos, pues con uno vas a quedar mal, como dice el Señor Jesús hoy en el Evangelio, ¿no? Y a este respecto, te quiero contar una historiella, como se dice en italiano,
que se cuenta en Italia. Había un hombre que era muy rico y tenía tierras. Entonces él subía a su castello, a su castillo, a su casa, y desde allí contemplaba el valle y se solazaba pensando que todo eso era suyo. En la entrada de la propiedad vivía el mayordomo. El mayordomo, tú sabes, es el que atiende la administración de la casa, el que se atiende de todas las, pues el hombre de confianza de la casa. Y este hombre, pues vivía modestamente, tenía su esposa, tenía sus hijos y era muy piadoso. Todos los días hacía oración y pues se preocupaba de los demás, etcétera. El propietario no es que despreciara a este pobre hombre, no. Lo apreciaba, era su hombre de confianza. Pero él pensaba que era exagerada la piedad de este hombre que hacía pues todas las cosas honestamente, que trataba que era un hombre muy piadoso. Y de vez en cuando, pues como suele ocurrir, el propietario se burlaba un poco de su mayordomo, le decía que era sacristán, que era un beato, un mojigato, decimos aquí en México, pero nada serio, solamente se burlaba así. Un día, este mayordomo tuvo un sueño y fue y se lo refirió a su amo. Le dijo: Señor, anoche soñé que el Señor Jesús me visitaba y me dijo que el propietario del valle iba a morir hoy a las 12 de la noche. Pensé que era mi deber comunicárselo. Este hombre se burló obviamente, de su mayordomo y de todos modos, como son los italianos muy supersticiosos, pues él cogió su coche, se fue a la ciudad, se hizo en ese momento un check-up, el doctor lo revisó muy bien y dijo: no, tú estás perfecto de salud, no te preocupes. Y regresó por la carretera hacia su castillo, pasadas las 12 de la noche. Y mientras regresaba, él iba pensando pues exactamente en cómo burlarse de su mayordomo, ¿no? Porque creía en estas cosas y porque pues en realidad se había equivocado, él estaba perfecto de salud. Y cuando llegó a su casa, lo recibió la esposa del mayordomo y le dijo: Señor, a las 12 de la noche ha muerto mi esposo. En ese momento se supo quién era verdaderamente el propietario del valle. No el que lo poseía, sino aquel que servía, aquel que estaba desprendido de todo, aquel que vivía realmente feliz buscando el valle verdadero, la ciudad eterna. Bueno, pues esta historiella que se cuenta en Italia nos puede servir en este momento de oración para que pensemos realmente a quién queremos servir. Queremos servir a Dios, queremos servir y ser leales a nuestros valores, a los principios éticos, servir a la sociedad, servir al bien común. ¿O pretendemos todavía nosotros servir a Mamona, pensar solamente cómo trincar, cómo tener más, cómo escalar puestos, aún de manera deshonesta, no pensando en servir realmente? ¿Qué daño hace a la política la falta de hombres que verdaderamente tengan vocación de servicio y que lo único que piensen es en su bienestar temporal, en perpetuarse en el poder, en cómo manipular a los demás? ¿Qué daño hacen los empresarios tiburones que viven ricos y tienen empresas pobres? ¿Qué daño hacen esos empresarios que no les importa
quebrar una empresa con tal de poner ellos a salvo cada vez más los recursos. Y pues nosotros tenemos que pensar, como se nos decía ayer, que quizás no podamos cambiar todo en la sociedad, pero podemos cambiar nosotros. Podemos comenzar por plantearnos dónde está nuestro corazón, a quién servimos, a Dios o a Mamona. Que Santa María, nuestra Madre, Madre de la Eucaristía, nos ayude a reconocer que nuestro verdadero bien, verdadero bienestar está ahí, en Jesús, presente realmente con su cuerpo, con su sangre, con su alma, con su divinidad en el tabernáculo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos en práctica. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.